Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 8 al 14 de noviembre y tiene por título: Valoremos la fuerza de los jóvenes. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué buena meta podemos ponernos cuando vamos haciéndonos mayores? Es probable que cuando nos hagamos mayores ya no tengamos tantas fuerzas, pero podemos usar la sabiduría y la experiencia que hemos ganado con los años y ponernos metas, como ayudar a los jóvenes a ser más útiles en la organización de Jehová y asumir nuevas responsabilidades. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo veremos que cualidades como la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad pueden ayudar a los mayores a trabajar hombro a hombro con los jóvenes. Vamos a pasar al primer subtítulo: Sea humilde. Veamos la pregunta número 3, parte A, según Filipenses 2, 3 y 4. ¿Qué implica ser humilde? Ser humilde implica pensar que los demás son superiores a nosotros. Las personas humildes no solo buscan sus propios intereses, sino también los de los demás, y no hacen caso a ningún espíritu conflictivo o egocéntrico. Veamos la pregunta número 3, parte B. ¿Cómo ayuda la humildad a un cristiano? Cuando un cristiano es humilde, no hace sentir mal a las personas, y también se adaptan a las nuevas circunstancias, como lo hacen los hermanos mayores. Cuando desean ayudar a los más jóvenes, se adecúan a las circunstancias y entienden que los tiempos han cambiado. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo muestran los superintendentes de circuito una actitud parecida a la de los levitas? En el caso de los superintendentes de circuito, cuando cumplen 70 años, se les da una nueva asignación. Puede que eso sea muy difícil para ellos, pues les encantaba servir de esa manera a sus hermanos, pero comprenden que es mejor que ahora se encarguen de ella hermanos más jóvenes. Su actitud es como la de los levitas del antiguo Israel que, cuando cumplían 50 años, debían dejar de servir en el tabernáculo. Su alegría no dependía de una responsabilidad en particular. Con entusiasmo, hacían todo lo que podían y ayudaban a los más jóvenes. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué le enseña a usted el ejemplo de Dan y Katy? Dan y Katy nos enseñan que a pesar de que estuvieron mucho tiempo en la obra de circuito, ellos tuvieron que dejarlo para convertirse en precursores especiales. Pero aún así, ellos dijeron que estén en el servicio de tiempo completo o en otra asignación, podrían hacer mucho para ayudar a otros. Ellos nos dan un gran ejemplo, el cual es que nos podemos adaptar a las circunstancias que pasen. Lo importante es ponerse metas y concentrarnos en todo lo que podemos hacer. En la primera imagen podemos ver a un joven superintendente de circuito dando clases en la escuela del servicio de precursor. En la segunda imagen, el superintendente de circuito y su esposa ya son de edad avanzada y están leyendo una carta en la que reciben una nueva asignación.
Y en la tercera imagen, el ex superintendente de circuito capacita a un hermano joven de la congregación, mientras su esposa anima a una hermana joven. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Sea modesto. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué es sabio ser modesto? Ponga un ejemplo. Porque la persona que es modesta reconoce sus limitaciones, no se exige más de lo que puede dar y, como resultado, es feliz y productiva. También la persona modesta sabe cuándo debe cambiar a una velocidad inferior a fin de seguir sirviendo a Jehová y ayudando en la congregación. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo mostró Barzillai que era modesto? Reconoció que a su edad ya tenía ciertas limitaciones y por eso recomendó que Kimham, un hombre más joven, fuera en su lugar. Al igual como Barzillai, los hermanos mayores se alegran de darles a los más jóvenes la oportunidad de atender ciertas responsabilidades. Así, demostró Barzillai que fue modesto, dando oportunidad a Kimham de formar parte de la corte real del rey David. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo mostró modestia el rey David cuando quiso construir el templo? David deseaba con todo el corazón hacer una casa para Jehová, pero cuando Jehová le dijo que había decidido que el joven Salomón la construiría, David lo aceptó y le dio todo su apoyo a la obra. Él sabía que el éxito dependía de la bendición de Jehová, no de la edad o la experiencia de los que dirigieran las obras. En la ilustración podemos ver al rey David enseñando a Salomón algunos de los materiales que se usarán para construir el templo. De esta manera, el rey David aceptó la decisión de Dios de que su hijo construiría el templo, demostrando ser humilde y modesto. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo demostró modestia un miembro de un comité de sucursal? Sigeo era un miembro de un comité de sucursal, pero él con el tiempo se dio cuenta de que ya no tenía las fuerzas como antes y no era tan rápido en su trabajo. Y demostró modestia cuando habló a Jehová del asunto y pensó en las ventajas de que un hermano más joven ocupara su lugar. Es así como dejó de ser coordinador, pero siguió siendo parte del comité de sucursal. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Sea agradecido. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo ven los hermanos mayores a los más jóvenes de la congregación? Los ven como regalos de Jehová y se sienten muy agradecidos por lo que hacen. Como sus fuerzas van disminuyendo, son una gran ayuda para los hermanos mayores, ya que hay tantos trabajos en la congregación que ellos ya no pueden hacer. Y los más jóvenes sí pueden hacerlo. Por eso, ellos valoran a los que son jóvenes y fuertes, quieran y puedan trabajar para cubrir las necesidades que necesita la congregación. Veamos la pregunta número 11. Como muestra Ruth 4, 13 al 16, que los mayores se benefician cuando agradecen la ayuda de los más jóvenes. Este texto nos enseña que a pesar de que nos puedan pasar cosas malas, como Noemí, cuando murió su hijo, siempre estarán los más jóvenes que nos pueden ayudar, como Ruth ayudó a Noemí. Igualmente, Jehová nos puede dar muchas bendiciones si somos agradecidos con los más jóvenes. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era agradecido? Pablo
demostró que era agradecido cuando les dio las gracias a los cristianos de Filipos por la ayuda que le habían enviado. Además, expresó su gratitud por lo que Timoteo había hecho por él. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo pueden demostrar los hermanos mayores que agradecen lo que hacen los más jóvenes? Por ejemplo, si los hermanos jóvenes ofrecen para llevarlos a algún lugar, ir de compras o atender otros asuntos necesarios, acepten agradecidos su ayuda. Véanla como una expresión del amor de Jehová. Y quién sabe si ese sea el principio de una bonita amistad. Interésense siempre en el progreso espiritual de estos jóvenes. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Sea generoso. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo demostró el rey David que era generoso? David demostró que era generoso cuando donó una enorme cantidad de sus riquezas para apoyar la construcción del templo. A pesar que sabía que la mayor parte del reconocimiento por esta obra se la llevaría su hijo Salomón. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué cosas de mucho valor compartió Pablo con Timoteo? Pablo invitó al joven Timoteo a que lo acompañara en sus viajes misioneros y le enseñó sus métodos de predicación y enseñanza. Y la capacitación que Pablo le dio lo ayudó a ser un hábil maestro de las buenas noticias. Y Timoteo fue agradecido. Usó lo que Pablo le había enseñado para capacitar a otros hermanos jóvenes. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué capacitó Sigeo a otros? Hizo esto para apoyar la obra del reino en el país donde él sirve. Como resultado, cuando llegó el momento de dejar su responsabilidad de coordinador, había un hermano capacitado que podía ocupar su lugar. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué pueden dar los mayores a los demás? Los hermanos mayores son una prueba de que servir a Jehová con fe es la mejor manera de vivir. Su ejemplo demuestra que vale la pena el esfuerzo de conocer los principios bíblicos y ponerlos en práctica. Por su experiencia, los hermanos mayores saben cómo se hacían las cosas en el pasado, pero también ven la importancia de adaptarse a los cambios. Veamos la pregunta número 18. ¿Cómo pueden darse apoyo mutuo los mayores y los jóvenes? Pueden darse apoyo unos a otros, ya que cada uno tiene algo valioso que el otro no tiene. Los mayores tienen la sabiduría y la experiencia que se adquieren con el paso de los años, y los jóvenes tienen energías y fuerzas. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Cómo ayudan estas cualidades a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? La primera cualidad es humildad y modestia. Vemos que, así como el rey David demostró ser humilde y modesto cuando tuvo que dejar que su hijo Salomón se encargara de la construcción del templo. Igualmente los hermanos mayores pueden demostrarlo a dejar que los hermanos jóvenes se encarguen de algunas responsabilidades y para ello deben de capacitarlos. La segunda cualidad es gratitud. Vemos que, así como Ruth, le fue de mucha utilidad a Noemí cuando estaba pasando por momentos muy duros y se sintió muy agradecida. Igualmente, los hermanos mayores pueden sentirse muy agradecidos por contar con la ayuda de los jóvenes. Por eso, deben verlos como un regalo de Jehová. La tercera cualidad es generosidad.
Así como David y Pablo demostraron ser generosos al dar mucha de su riqueza y sabiduría para capacitar a otros. Igualmente los hermanos mayores pueden demostrar ser generosos al capacitar a los hermanos jóvenes, tanto para la predicación o para otra asignación o responsabilidades dentro de la congregación. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.